Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en el episodio 2. Ahí, no sé, tuve que leerlo. En el episodio 2 de la tercera temporada de Museos del Podcast. Tenemos que trabajar en ese timing porque desde el episodio pasado yo dije, en esta temporada vamos a tener así como un... o algo así para arrancar. No ya ves que hiciste ahora la no vamos a temporada, cantar. digo, el episodio pasado no lo hiciste, mi cam. Por eso te estoy diciendo que tenemos que trabajar en ello, porque simplemente no lo logramos. Para que a la próxima no se les olvide. Y escucharon ahí una voz inesperada. Como, y es increíble, ahora tenemos invitada y está padrísimo. Y nuestra invitada de hoy es una persona muy querida, se llama Sandra Sapiain y es maestra en educación humanista, es colega comunicóloga también, pero también es jefa de exposiciones temporales del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, un museo al que yo le tengo un cariño muy especial porque es de hecho el primer museo en el que yo empecé a trabajar cuando recién salí de la universidad y donde descubrí mi amor desmedido loco por los museos. Entonces, tenemos muchas cosas de que platicar con ella, pero vamos a hablar de exposiciones temporales. Amor, pero espera, me encantó esto, amor desmedido y loco. Hay otro tipo de amor. Sí, hay algún amor pacato, hay amor mezquino, no, ese no es. Está el amor apache. Está el amor apache. Que creo que también puede haber cierto amor apache a los museos, sí, ¿no? A ratos, cierto amor. O sea, algo hay de eso. Creo que puede haber algo de eso. Hago una pequeña aclaración, disclaimer, dirían los gringos, a este episodio. Sandra es muy amiga nuestra, entonces, y hemos trabajado juntos en un montón de cosas. No, Sandra y yo no hemos trabajado juntos. Nunca hemos trabajado. Más bien yo trabajé, déjame decirte, porque yo le di clases a Gaby, entonces... Ajá, exacto. Sandra es la prueba viviente, ni que no que le sucediera y falta una prueba, pues ella sabe todo lo ñoña que yo soy. Sí, tampoco necesitábamos tanta se prueba, necesitaba. Pero también sabe lo ñoño que es Chema. Así que nos cuente historias vergonzosas de Chema es Sandra. Y es curioso porque aunque yo no la conozco de maestra, pero he trabajado con ella un montón. ¿No te dio clase a ti, Sandra? No. Wow. A Chema no. ¿Ves? Estamos descubriendo cosas y justo esto es por lo que quería hacer el disclaimer a nuestros queridos podescuchas, a los visitantes de museos, que si esto de pronto caen muchas anécdotas o algo así, lo sentimos, pero pues también de eso se trata este podcast y vamos a platicar entre amigos sí. Y ojalá disfruten muchísimo este episodio. ¿Y qué vamos a hablar? Porque no nos vamos a meter en historias nada más de la universidad y de ese tipo de cosas vergonzosas, que estoy seguro que Sandra muere por platicar. Por si no, yo montaba exposiciones con ella, pero... yo soy la persona que se hace amiga de sus maestros, claro que sí, soy ese tipo de ñoña. La niña de los plumones. ¿Y cuál es el tema del que vamos a platicar para también más o menos centrarnos y que nuestros visitantes de museos no se pierdan? Bueno, pues hemos hablado un poco de cómo es curar exposiciones, qué implica la curaduría, hemos hablado del trabajo en las galerías, hemos hablado de varios de estos temas, pero no hemos hablado de cómo es la vida cotidiana y el trabajo cotidiano de alguien que se dedica todos los días a estar trabajando en gestar exposiciones temporales desde dentro de una institución de cultura. En este caso, esa es específicamente la chamba de Sandra. De hecho, ya la habíamos invitado hace tiempo y no había podido porque siempre está muy ocupada montando exposiciones. Entonces, eso es lo que vamos a platicar hoy. Creo que decir, ¿sabes qué? Ese día no puedo porque tengo montaje, es como de las claves, ¿no? De las constantes de parte de tu trabajo. Pero entonces, y me parece que estaría bien empezar por ahí, ¿no? Cuando alguien con tu trabajo de jefa de exposiciones temporales dice, ¿sabes qué? No puedo, tengo montaje. ¿Qué es un montaje? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, bueno, primero, pues muchas gracias. La verdad es que sí, perdón por tanto tiempo y tanta paciencia. Más bien, gracias por tanta paciencia que me han tenido, No. porque sí, esta No, invitación nos debes ya una se había chela. hecho esperar mucho tiempo y claro, después, como no. Entonces, sí, no, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué es eso de cuando estoy en montaje? A ver, déjenme ver como por dónde empezamos. Cuando estamos en montaje, yo creo que una cosa así como muy, que lo explicaría muy bien, somos como esclavos del museo. Porque... Ok, eso ya va poniendo una imagen bien. Pero es Sí, real. porque bueno, así, ajá, es real. A mí me lo dijeron muy claro desde que fui a la entrevista para empezar a trabajar, ¿no? Cuando trabajas en una institución de este tipo y además no solo en un museo, sino en general en cultura, tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Y en tiempo de montaje eso es como muy evidente, muy claro, porque es como el proceso en donde estamos adentro de sala, ¿no? Preparando todo el espacio para que la exposición suceda. Uh-huh. Entonces, para llegar a este punto, previamente, pues tuvimos que hacer como, tener como muchos pasos antes, ¿no? Entonces, a lo mejor me regreso un poquito, como esto que mencionaban, como de, pues sí, cómo se gesta esto, ¿no? Que al final de cuentas, pues es parte de la gestión, que es pues lo que a mí me toca hacer. Entonces, bueno, pues les platico así como a muy grandes rasgos. El museo, como ya dijiste, Gaby, es el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es un museo que bueno, que depende del gobierno del estado de Guanajuato, ¿no? Entonces ahí también es un punto importante, es una institución pública. Tenemos un montón de pues, procesos administrativos que tenemos que seguir y que se tienen que ir llevando. Harta burocracia. Entonces, para que una exposición suceda también, bueno, como les digo, de los primeros pasos es que, pues bueno, se junten las instancias que se necesitan, ¿no? La galería, el artista, los curadores, otro museo, etcétera. Las voluntades, ¿no? Que tienen que confluir para que algo pase. Y entonces, pues ya, cuando están las voluntades, todos estamos de acuerdo en que queremos que Juanita Pérez exponga en nuestro bello museo, se establecen los calendarios, precisamente, ¿no? Como para ir viendo cuándo vamos a recibir la obra, cuándo vamos por ella, si la tenemos que embalar, que seguramente ya saben lo que es embalar, ¿verdad? Ya lo platicamos. Ya lo han platicado. Cuándo se tiene que embalar, cuándo tenemos que ir por ella. A mí me toca mucho toda la parte entre estos procesos administrativos, la vinculación con los proveedores, por ejemplo. En la parte de exposiciones, pues también tenemos proveedores muy especializados, por ejemplo, en cuanto al servicio de transporte, ¿no? Porque pues hay muchas exposiciones que por el tipo de obra pues requieren unos vehículos muy especializados, ¿no? Con control de humedad, de temperatura, esta cuestión de... Ay, perdónenme, para que no brinque, Vibración. Sí, pero bueno, como toda esta cuestión de los amortiguadores, gracias. Sí. Una correcta toda esta, ajá, para que no esté ahí todo brincando, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, personal capacitado para el manejo de obra y todo eso. Entonces, pues a mí me toca esa parte, ¿no? Como vincularme con los proveedores, en este caso las compañías transportistas especializadas en manejo y traslado de obra. Y de acuerdo a los calendarios, pues ir marcando como toda esa parte. Otra cosa importante también para llegar a eso de estoy en montaje, es, a mí yo tengo una función un poco como de pivotito, ¿no? O sea, porque me toca estar en vinculación con muchas áreas, tanto hacia adentro del museo como hacia afuera. Entonces, una vez que ya, como les decía, se reunieron esas voluntades, dijimos que sí queremos, acordamos cómo le vamos a hacer, qué pone cada quien. Una pregunta en eso, porque cuando ahorita comentas todos estos requerimientos, por ejemplo, solo para que la obra llegue del lugar A, de la casa taller de artista de Juanita Pérez, al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, es Juanita Pérez la que define
cuáles son esas condiciones y tú tienes como un guión, o sea, como un rider, como yo pienso en los conciertos, Sí. así de, van a necesitar tantos amplificadores, tanto, no sé, pero, o cómo es ese proceso. No sé si ibas un poco para allá, pero me entró la duda ahorita. No, está bien. Sí, no siempre es directamente con los artistas. Mucho eso precisamente lo trabajamos con los curadores, ¿no? Quienes en un momento dado definen, obviamente, pues cuáles son las piezas que van a integrar esta exposición en particular, porque también eso, pues bueno, ustedes ya lo han hablado, es parte de la curaduría, ¿no? O sea, aunque ya haya sido una exposición que ya se montó previamente en otro museo, se hace una curaduría específica para este museo, ¿no? Que es lo que se añaden o se quitan piezas, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, también acuérdense que muchas veces los artistas pues ya no viven, entonces, pues ahí es directamente... ¿Juanita Pérez está bien? Juanita Pérez a veces puede ser que ya no viva, entonces todavía no tengo la chance de comunicarme con... Todavía no soy medium. Yo estaba preocupado, pues. Sandrita, yo estaba preocupado por oye, ella. Y ahorita, habría que decir, ahorita tienen en el museo una expo de Manuel Felgueres, Sí, que yo supongo la empezaron a trabajar cuando él estaba todavía vivo. Fíjate que no. ¿Ah, no? Esa no, porque esa primero se montó en el MUAC. Ajá. Entonces, cuando el MUAC la empezó a trabajar, Estaba vivo. sí estaba vivo Manuel Felgueres, porque de hecho, si no me equivoco, se inauguró todavía con él. Sí, él tuvo Entonces, el recorrido de prensa ajá, y todo. Sí, fue cuando yo lo entrevisté. Ajá, exacto. Entonces, él estaba vivo todavía, de hecho se llama Trayectoria y pues era como un homenaje, pues justo, ¿no? A su trayectoria. Y él falleció en el 2020, pues fue al principio de la pandemia, en agosto, si no me equivoco. Entonces, a nosotros ya nos tocó esa exposición cuando ya se había puesto en el MUAC, y de hecho fue un tema un poco así como sensible para la viuda de Felgueres, ¿no? Por ejemplo, porque pues ella como que ya no quería, pues no había habido, pues había sido su última exposición en vida y entonces como que no tenía pensado que volviera a itinerar esa exposición y así. Entonces, eso es, por ejemplo, de las cosas pues muy lindas que tiene esto, ¿no? Porque pues poder tener esa exposición ahora nosotros y con piezas nuevas y con las últimas piezas o de las últimas piezas que Manuel Felgueres realizó pues unos cuantos meses antes de morir, pues es una cosa pues bien padre, ¿no? Entonces, pero bueno, en estos casos y en muchos casos, la vinculación o esto que tú dices, Chema, pues es con los curadores, ¿no? Es con ellos con quienes vamos resolviendo como estos puntos de estos acuerdos que nosotros les llamamos de cómo vamos a trabajar, que pone cada quien, y se desarrolla, bueno, el guión museográfico, pues también muchas veces viene ya desde la institución con la que trabajamos y nosotros, pues bueno, decimos, oye, a ver, no, espérate, esto que nos estás pidiendo, como tú dices, un poco como el rider, ¿no? Que si las mamparas, que si las luces, que si las bases, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya nosotros vemos, pero esto, por ejemplo, es algo que revisa la jefatura de museografía, ¿no? O sea, como todas estas condiciones en el espacio para adaptar el espacio y todo, eso, entonces es ahí donde les digo que yo estoy así como un poco, como un puentecito entre la institución, o sea, hacia afuera, con la institución, con los curadores, con los proveedores, y hacia adentro con la jefatura de museografía, con diseño, como para toda la parte también gráfica. Entonces, con comunicación también, a veces, ¿no? Con comunicación también, a veces. Debería de haber más comunicación con comunicación, pero ciertamente. Pero y comunicólogos. Chismecito, no vamos a entrar. Y comunicólogos no se como comunican. decía Daniel Huerga, entre comunicólogos te vieras. Ay, sí. Oigan, ¿saben cuál es uno de mis dos favoritos? Cuando estamos puros comunicólogos juntos y luego vas a comer o a echar unas chelas o lo que sea, que no sabemos hacer cuentas. Nadie sabe hacer cuentas. Son como 300 años. Lo bueno era que a nosotros siempre nos sobraba dinero, ¿verdad, Chema? Ajá, ¿cómo no? Sí, bueno, sí. Siempre era como,
¿por qué diablos de repente estamos Pues porque dejando no como sabemos el hacer cuentas. 50% Pues no. de propina? Claramente no sabemos hacer cuentas. Porque a veces también Pero entonces falta. sí, pero acá nos sobraba y entonces con eso, bueno, pues ya nos sobró, pues vámonos al otro bar, que sigue, pues. Entre comunicólogos, ¿te vieras? Al fin que sobró. A ver, pero supongo que, o sea, no es como que sea tu chamba hacer cuentas, tú no tienes que ver, o sea, pero si ves proveedores, Sí, pero tú no tienes ves que ver nada de presupuesto. si el Sí, pago y eso. digo, el presupuesto como tal yo no lo ejerzo, eso depende afortunadamente de la coordinación, pero sí solicito cotizaciones, ¿no? O sea, yo, Ya, ajá, o sea, una vez que el curador o curadora me manda, ¿no? A ver, este es el listado de obra, que esa es otra palabra clave, ¿no? O sea, aquí nuestro Listado de rider, obra. digamos, A ver, pero tiempo, el equivalente a lo mejor. Sandrita, tiempo. ¿Cuál es la diferencia para ti en lo institucional entre el listado de obra y el guión museográfico? Pues es que muchas veces es como lo mismo, porque a veces en el guión museográfico viene ya, o sea, bueno, la lista de obra acomodada, digamos, por núcleos de cómo va a ir pues sí, O sea, cómo va el guión, toda esa parte. el guión, digamos, Pero, es como el cuento que cuenta la exposición, ¿no? El guión sería como la narrativa. sí, pero es que el guión, bueno, cuando muchas veces nos los mandan a nosotros como diferente, pues, es como toda la parte de los textos. Ok, ajá. ¿No? Ajá. Entonces, y cuando nos mandan, sí, porque muchas veces yo pido listado de obra y me llega guión museográfico, Manuel Felgueres Trayectorias, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí ya viene como la relación de las piezas que vienen acomodadas, digamos, como por núcleos, pero aparte viene como todo sí, como los textos que el curador o curadora desarrollan en torno a la exposición, ¿no? O sea, si se permite la comparación, es como tener el guión de la película y un storyboard. Sí, más o menos. A lo mejor podemos, ajá, un poco, ajá. Y en ese listado de obra, que luego a veces, es que te digo, luego depende mucho, o sea, como que varía de curadora a curadora, de institución, cómo lo manejan a veces como diferente, ¿no? Pero entonces, cuando me mandan ese listado de obra, así como tal, digamos, ahí ya vienen como mucha información de qué es lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Porque vienen las dimensiones, los pesos, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo cuando se tienen que suspender o cuando son esculturas que necesitan a lo mejor algún tipo de estructura que soporte un poco más, o nosotros que tenemos las salas en un segundo piso, pues tenemos que saber si el peso va a aguantar el montacargas. Lo va a soportar, deja tú el montacargas, el piso del claro, porque es un piso de duela. No, y es un piso que, pues bueno, si tú metes una cosa ahí, no sé, muchísimas toneladas, pues, o sea, no te Sí, las estructuras. Estructuralmente el museo tiene carga. Exacto, ajá. Wow. Entonces, todo eso, pues ya viene ahí. Entonces, cuestiones de avalúos, por ejemplo, también, que eso no viene, es que es también como chistoso, porque no viene, es otra lista, ¿no? El listado con avalúos, porque pues, es otro tipo de información. Y la parte muchas veces esa lista la estás compartiendo a todos lados, pues esa parte de los avalúos, pues es información confidencial que no vas a andar luego compartiendo. Y los seguros, ¿no? También. Para eso, para los seguros. Ajá, eso es lo que mandas a la aseguradora. Exactamente, ya con esos sí, costos, pues, o esos valores que se le asignan a cada una de las obras, nosotros solicitamos la cotización de la aseguradora, ¿no? Entonces, ese instrumento de trabajo es así como el básico, ¿no? Es así como les digo, como la palabra clave un poco para nosotros, porque de ahí se desprende y se deriva pues mucha de la información que vamos a necesitar. Entonces, una de las cosas que luego a veces sucede, por ejemplo, cuando me ha tocado a mí trabajar con instituciones o con personas que son un poco distraídas y dispersas y que viven en el mundo de las ideas. Ay, qué bonita frase. Viven en el mundo de las ideas. Es eso, que no hay una lista de obra, ¿no? O sea, ya está. Y que en el mundo del arte eso no se da. Y entonces no puede, a mí,
por ejemplo, yo le llamo también eso, periodos de tensa calma, en donde veo que tengo las exposiciones así, que la fecha se acerca demasiado peligrosamente rápido y que no tengo ni siquiera listado de obra. Entonces, sin listado de obra yo no puedo pedir una cotización de transporte, yo no puedo pedir una cotización de seguros, no puedo decirle a mis compañeros de museografía que vamos a necesitar para montar. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces, Sandrita? Dices, ya, mándame el listado de obra. ¿O te pones con ellos a hacerlo? ¿O qué haces? No me puedo poner, o sea, lo que sí sí me ha tocado hacer a mí es, de hecho lo acabo de hacer hace unas semanas para una de las exposiciones que vienen, es que el curador muy lindo me dice, sí, ya te lo voy a mandar, y entonces me manda 5 archivos, ¿no? En diferentes formatos, unos en PDF, otros en Word, otros así, y entonces estos son los de la colección de doña Margarita, esto es de la colección del museo... Memoria de Juanita Pérez. Memoria de Juanita Pérez. Y entonces me manda 5 archivos. Ya falleció Juanita Pérez. Y entonces, pues no tengo una lista de obras, sino muchos archivos que tengo que reunir y hacer uno solo para poder manejar la información, ¿no? Claro. Porque si no, pues sí es pues como un poco un relajo. O luego también me ha pasado que me mandan la lista de obra y entonces me dicen, pero saqué la cuadrada. ¿Saqué la cuadrada? ¿Ok? Saqué la cuadrada, ajá. O sea, te habla la curadora y te dice, sí, bueno, pero en esa última hay que quitarla, o la grande, la verde. ¿Y tu cuadro? ¿Cómo se llama? ¿Qué dimensiones? Así, de verdad, porque además, como son sin título... Entonces, saqué la cuadrada así de... Sí, hay que sacar la cuadrada. Digo, la verde. Son puras pinturas, ¿sí? Sí, la verde, la grande, sin título, ok, bueno. Entonces, hay que descifrar un poco ese tipo de cosas. ¿Y tú qué le respondes? Sí, la puse allí. No, bueno. O sea, pues la saqué, no pero rogando a Dios que haya sido la cuadrada verde que ella se refería, ¿no? Entonces... Oye, entonces por lo que veo, de algún modo es como ahorita que dices como pivotito, pero siento que eres como una especie de centro de distribución de cosas. Un poco. Que te tienen que llegar ordenadas. O sea, porque me imagino que, no sé si quien está encargado de la jefatura del museo en general hace acuerdos de cosas, por ejemplo, que no se pueden hacer. A ti te toca como mediar con el artista o el curador o quien sea que tiene la obra para decir, bueno, pues es que no nos cabe porque simplemente no da la altura, pero el jefe de museo te dijo que sí porque, no sé, se le fue el avión, entonces, pues como no vamos a hacer un hoyo en el techo, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, supongo que te toca hacer como ese tipo de negociaciones. No, o sea, a mí no me toca hacer las negociaciones porque las negociaciones las hacen desde niveles más arriba, ¿no? O sea, ese jefe de museo que tú dices, pues más bien es la directora. Te toca hacer la escultura en ese lugar. Tengo una buena anécdota aquí. Cuando yo trabajaba ahí en el MAG, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, hubo una vez una señora que se enojó, quién sabe por qué se enojó, pero era cuando yo daba recorridos. Y entonces se paró ahí, estábamos, pues, yo me llevaba mucho en esa época, pues, por la vida cotidiana del museo, con la gente de seguridad y las chicas de la taquilla. Entonces estábamos ahí en la taquilla sentados echando chocha, y llegó la señora bien enojada, así, quiero hablar con el gerente del museo. Pero mira, por ejemplo, en el marco son gerentes. Sí, pero nos dio mucha risa. Nos dio mucha risa que dijera el gerente del museo y entonces después alguien fue a una boda. Era Karen, se llamaba Karen, ¿verdad? Se llamaba Karen. Sí, era una Karen. En esa época todavía no sabíamos que era una Karen, pero esa era una Karen claramente. Pero era una Karen. Y, y entonces después alguien fue como a una boda y en la boda les dieron de esto así como corbatitas y tonterías. Entonces se las llevó a la oficina y dijo, traje la corbata del gerente del museo, y entonces que se la ponía alguien y en ese momento eras el gerente del museo, por si alguien llegaba a preguntar por el gerente del museo. Chistes de museos. Eso está bueno.
Sí, pero sí hay museos en los que sí son como gerentes, ¿eh? Pero porque el marco... No recuerdo si es el marco o si es FEMSA. La colección FEMSA creo que son así como cargos más empresariales, Pues yo digamos. creo el marco porque, bueno, también quizá FEMSA. Pero el marco sí, Sí, porque no tiene recuerdo como cuál de los dos. este componente, pues como es privado, más también Sí, tienen exacto. alguien de Ujú. marketing, por ejemplo, así, Sí. que no existe, por Sí, ejemplo, en el entonces MAG. esa es otra, ¿no? Que también la forma de organizarse de cada institución pues es diferente dependiendo, pues eso, si son instituciones públicas o privadas, del recurso que tengan. Entonces, también, pues eso, ¿no? También el organigrama, digamos, o los cargos y las Claro. responsabilidades y funciones pues también cambian Ujú. de una institución a otra. Pero tú has trabajado Pero en sí, privados también, ¿no, Sandrita? Bueno, como de institución privada, pero institución externa. privada solamente educativas. Ah, ok. Ujú. Pero también haciendo Sí, exposiciones. Es diferente la organización, en una institución pública a una privada. Pues sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, y bueno, en la Ibero, que fue donde estuve a cargo de promoción cultural, que ahí me tocaba un poco lo de las exposiciones, pues eran exposiciones súper chiquitas, ¿no? O sea, Que ahí creo que yo trabajaba ahí, sí, Sandra ahí era mi jefa, y creo que pues, básicamente yo era el departamento de montaje de y todo, de pues sí, todo, ahí ¿no? entre los dos hacíamos todo, ¿Tú todito, pues estabas entre los montando dos. expos, Cami? Yo no sabía eso. ¿Cuáles Sí, montaste? sí. A ver, ahora verás. Ahora La verás. primera, a ver, me tocó participar en una de Quijotes, ¿te Ajá, acuerdas? ¿De sí, qué? de Con Ricardo los del Motilla. iconográfico, ¿será? No, ¿Ah, no? con Ricardo Motilla. Ah, con No, Motilla. no es Motilla. cierto, ¿por qué no eran Quijotes? No Bueno, es cierto. había varias Más bien había esculturas y me algunos acuerdo que sí Quijotes, pero no era solo de Quijotes. me acuerdo, esa me tocó justo cuando entré, me tocó como la mitad final, porque fue justo cuando entré. Por eso también Ujú. como que me acuerdo una muy padre que también fue cosa de pleitos y cosas, casas acariciadoras. Ajá, sí, esa mera. Yo vi esa. Esa estuvo bien bonita. Esa la ¿Esa monté la yo montaste con tú? Sí. Sandra, pues, pero Es Ay. me que, ¿sabes tocó. qué, Gaby? En esa fue cuando les daba clases a ustedes. Entonces tú Y me que justo mandaste, fuimos ¿será? al MAG cuando lo estaban construyendo todavía. De hecho, sí, es Con tu cierto. grupo fuimos. Exacto. Ujú. Ay, todo está muy interconectado. Sí, fíjate. Pero y luego yo me Sí, sí, acuerdo, sí. cuando yo trabajaba en el MAC, tú ibas con tus niñas, que estaban chiquitas, ahorita Sí, ya son casi unas señoras, básicamente. pues casi. Y las llevabas bien chiquitas, era cuando yo trabajaba los fines de semana allí y les dábamos Sí, talleres y todo. Ay, no. Ay, sí, cuánta historia. sí, y ahí nos pasábamos el domingo entero Sí, y así. Sí, sí, es cierto. pero en la Ibero me tocó participar en esas, en la de casas acariciadoras que me electrocuté. Ay, sí es Fue un cierto, y Daniel te regañó y luego todavía. montón de temas. Sí, Digo, la de Christian Jam, pero creo que esas eran como cada 15 días también un poco. sí, un poco. Este, Porque sabes que luego esas eh, yo las monté también en el Lux, justo sí, vinculándome con el MAG, porque se llevaron los cubos. y además digo que creo que es cosa de, y ahorita que platicaban de la diferencia entre las instituciones privadas y las públicas, nos tocaba ese tipo de obra y de pronto era, pues sí, las obras de los talleres de Ah, sí, pintura claro, o de ajá. dibujo. Y entonces era estar montando mamparas en un pasillo y poniéndole vidrio a dibujos Ujú. hechos por alumnos. Que ahí era donde Y son, Gaby era la artista, porque estaba en el taller de Ah, artes es Gaby verdad, llegó. yo di un taller ahí, es Esto muy significa, cierto. No, tú, pero no lo dabas, tú eras eras alumna alumna. de César. Antes, claro, sí es cierto. Cuando montábamos las exposiciones de Sí, fin de semestre, yo tengo una sí, Yo las montaba. muy excelente foto de mí misma, con un taladro y con una botella de vino, con una copa de vino blanco en la otra mano, porque las montábamos los sábados y los sábados había eventos en la Ibero ujú, como de fin de curso de los diplomados y eso, y servían vino y nos sí. íbamos a tomar el vino y ahí montando al mismo tiempo. Esa foto sucedió, es una de mis mejores fotos de la historia. Sí, Y esto, pues,
digo, bloqueado en la memoria y lo que sea, pero probablemente estábamos ahí los dos juntos Seguro. montando, porque yo siempre estaba en esas cosas y yo era el encargado de que de tener los taladros, de llevar Sí. los Pero vidrios, tú y de yo no llevar los éramos tornillos. amigos entonces, Mika. ¿No, va? No, Pues por no. eso no te acuerdas de mí en esa época. Yo simplemente era un empleado más. Y yo simplemente era una Era ese alumna más. mesero. Yo era ese sirviente, ese mesero al que nunca le diste propina. Gaby, tú Ese era yo. Gaby, o sea, así, Gaby la artista del taller de César Galindo. Esa eras tú, Gaby. Pero es que y como mi nunca hemos trabajo- dicho en este podcast, porque nadie lo sabe, yo tuve una época de artista visual experimental, que fue cuando estaba en la universidad, porque tomaba ese taller de artes visuales experimentales. Y porque la universidad es para experimentar. Ese taller era una gran cosa, y ese taller lo dirigía Sandra, pero entonces tampoco éramos amigas. No, todavía no. Pero sí. Sí, no, pero sí. Sí, así hay Sí, hice unos era- cuadros ahí. Quién sabe dónde quedaron, creo que En- se perdieron. Y esto es, pues, evidencia de que el multiverso existe y está en nuestra propia vida. No El de necesitamos Museo otras Cinematic dimensiones. Universe. Sí, tal cual. Pero bueno, volviendo al tema, Sí. antes de que la gente diga, ok, ya está bien, No nos interesan sus que vayan por anécdotas. el callejón de los recuerdos y que vayan por las anécdotas, pero estábamos viendo un poquito las diferencias entre La institución privada y la institución privada, que como pueden ver en la institución privada, que digo, yo normalmente aquí en De Museo pues no sé mucho, aunque me interesa y he estado involucrado en cosas como, pero más de chalán, ¿me explico? No, Porque pero y siempre además, me ha bueno, gustado esa aquí parte. también hay una diferencia, porque en la Ibero, aunque muy montábamos distinto. exposiciones y todo, pues es una institución pues prioritariamente educativa, pues en donde la parte de las exposiciones y de la promoción cultural y todo, pues es algo complementario a la formación de la comunidad universitaria y tal, pero no es como su eje, pues no es como la función primaria como es en el caso de un museo, ¿no? Que pues eso, pues sí, o sea, digo, aunque también si nos ponemos a pensar en ese punto de vista, también un museo es una institución de educación no formal quizá, y también se dan procesos de aprendizaje y educativos y todo, pero pues sí, sus funciones, digamos, sus ejes, pues son completamente diferentes. Entonces, el punto de comparación pues es también como, pues no puede hacerse, ¿no? De dónde es mejor o cuál es, pues porque son diferentes simplemente, ¿no? Tuvimos un problema técnico y perdimos parte de la conversación. Esperamos no importe tanto y sigan disfrutando de museos. Oigan, tuvimos ahí un cosito técnico y se nos Cosito fue el hilo. técnico. Se nos fue el hilo de lo que estábamos diciendo. Pero Y es el nombre oficial, un cosito técnico. un cosito técnico tuvimos. Pero sirve que retomamos una cosa, ahorita si nos acordamos que estábamos hablando, volvemos a eso, pero retomamos una cosa que nos parecía chida, que pudiéramos volver al track de esto que estábamos diciendo, porque entramos en diferentes temas y luego que si trabajamos juntos y que si yo era ñoña y que claro que no era. Pero estábamos diciendo que a veces hay peticiones locas imposibles que les hacen, pues quizá los artistas, los curadores, depende. Esto es como el trade de todos los días de alguien que se dedica como Sandra pues al trabajo institucional artístico, ¿no? Cultural. Entonces, queríamos volver sobre eso y entonces ahora sí ya te suelto, Sandra, para que nos cuentes. Y fíjate que eso sucede con mucha frecuencia y es una cosa muy horrible. Porque además otra cosa en donde a mí me toca también como esta parte de la vinculación es con el área jurídica, ¿no? Para la elaboración de los contratos. Entonces, muchas veces desde que se están haciendo los acuerdos o que cuando a mí ya me llegan de, sí, vamos a hacer esto y vamos a poner esto otro, yo es así de, no, eso me lo va a regresar la abogada, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que ya sé, pues, o sea, que en estos años he ido viendo que a veces sí hay cuestiones ahí legales, pues, que no es fácil como ir solventando, pues, ¿no? Entonces, y hay veces que, pues,
por algunas razones se aceptan cosas o los tiempos, ¿no? O sea, esta cuestión de los tiempos es algo muy horrible. Esto también lo que les decía de la tensa calma, ¿no? O sea, porque yo tengo que, o sea, yo sé que un contrato, o sea, en lo que hago la solicitud, se la mando a jurídico, me la revisan, me mandan observaciones, yo las corrijo, las vuelvo a mandar, ya me dicen que sí. Haz de cuenta como una tesis, que además luego ya cuando ya te dijeron que sí, ya te dijeron que es la versión final, la vuelves a mandar y tu lector o tu directora de tesis te dice, pero cámbiale esto, pero si ya me habías dicho que estaba bien. Pero Sandra, Así. porque yo ya no hice tesis, porque yo ya me titulé con proyecto de síntesis y evaluación, porque yo sé ese bueno, plan pues, de estudio. de todas maneras. Gab no sabe de esas cosas que sí nos tocó. Pues, Pero no, sí hicimos como una tesina, pero no sufrí todo este proceso de revisiones. O sea, nada más fue pues como de que cualquier entrégalo proceso ya. de un proyecto escrito, que todos quienes han pasado por esos lindos pues sí, procesos, así pasa. Y entonces, pues hay cosas que yo ya de pronto voy, o sea, pues identifico que nos va a dar un problema en jurídico, ¿no? Entonces, Pero no eres la abogada, entonces... No, deja tú, no soy la directora, entonces, pues bueno, pues a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Pues se resuelve, o les decía, los tiempos, ¿no? O sea, yo sé que es todo un proceso, pues muy largo, que lleva tiempo, que son a su vez como muchos subprocesos, digamos, y volvemos al ejemplo que les decía, si no tengo lista de obra, pues no puedo contratar, ni siquiera cotizar un transporte, entonces tampoco puedo hacer la solicitud de contrato, y entonces cuando ya me llegue la lista de obra, yo ya voy a estar a 15 días de que tengo que mover la obra y todavía no tengo ni siquiera contrato, ¿no? Por ejemplo. Mira, es que esto también a lo mejor convendría decirlo, ¿no? Tú, bueno, ahora por pandemia seguramente los tiempos son un poco diferentes, pero ¿cada cuándo cambian exposiciones temporales en el museo? Como cada 3 meses. Entre 3 y 4 meses. Y entonces tú tienes ya un calendario y esto Sí. también estaba bueno hablarlo, ¿no? Sus planeaciones, no, o sea, sí son anuales, pero son casi que 2 años antes, ¿no? O así. Sí. Entonces, sí, o sea, ahorita, la semana pasada tuvimos una junta para una exposición que es para finales de 2023. Wow. Ajá, entonces, pues sí, porque ya desde ahorita tenemos que empezar a ver cosas, ¿no? Pero bueno, sí, son como tiempos muy anticipados en ese sentido, por ejemplo. Sí, o sea, las planeaciones son a largo plazo, ¿no? Sí, pero la operatividad no necesariamente, ¿no? Por eso que les digo, porque a veces nos retrasan ese tipo de información y entonces, pues yo no tengo los insumos para poder avanzar y para poder, pues sí, avanzar en los procesos administrativos que se necesitan, y entonces luego andamos ahí sufriendo y es una cosa ahí como muy desgastante. Sí, y a ver, los procesos entonces... administrativos son de sufrimiento, la verdad. Sí. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo mucho que había una persona de administración a la que la directora en esa época, cuando yo trabajaba en el museo, le costaba muchísimo trabajo porque le decía, quiero que me digas cuánto cuesta esta mampara. Y ella le decía, pues que no te puedo dar un precio porque esa mampara tiene X pintura, tiene un texto, pero el texto además va como parte de los honorarios del curador, pero también tiene el trabajo de diseño de la persona específica de diseño, y luego aparte también tiene una cosa específica de el vinil autoadherible y cuánto cuesta ese vinil autoadherible y la instalación y tal. Entonces yo no te puedo decir cuánto cuesta esa mampara específicamente, o sea, y esto era una cosa súper difícil de explicarle a alguien de la mente administrativa. Y fíjate que yo he pensado tantas veces, justamente como en esta formación que tengo de comunicóloga y maestra humanista, o sea, para mí, pues, esa es una de las claves de la importancia de la educación artística, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy convencida que la educación artística no es para hacer artistas, es para hacer personas sensibles a la cuestión artística. Entonces, por eso nos pasa que tenemos un administrador que no tiene ni la pizca de sensibilidad de qué es, o sea, de cómo son los procesos, de qué es un curador, por qué las exigencias de esa pintura en particular, ¿no? O por qué o sea, yo luego muchas veces para las justificaciones para contratar un transporte, ¿no? Por ejemplo. Pero es que ¿por qué tan caro si puedes contratar al camioncito de la Bimbo?
pues no puedo contratar al camioncito de la Bimbo porque estoy moviendo obra que tiene declaración de monumento patrimonio de la nación, ¿no? Sí, y Entonces, mi primo tiene una empresa de fletes, él te lo deja más barato. ajá, Sí, exacto, porque ¿no? esa O es la sea, mente administrativa, ¿no? ajá, entonces yo sí estoy convencida que si todas las profesiones tuvieran como esta parte de sensibilización, ¿no? Los abogados también, pues, los administradores, o sea, y no digo vuelvo a lo mismo, no es que sean artistas, es que tengan como esta, pues sí, esta parte sensible de que, digo, no estamos manejando ladrillos, pues, no estamos comprando costales de cemento, e incluso a veces, si tenemos que comprar costales de cemento, tienen que ser específicamente de un tipo, de una marca o de una cosa, ¿no? O sea, Porque a lo mejor es entonces, para una obra, ¿no? Y, ajá. y a ver, tiempo, porque esto que comentas creo que tiene mucho sentido pensándolo en obra plástica, Uh-huh. Ujú. que creo que es luego en lo que sí necesitamos conocer mucho más, pero que, por ejemplo, en música, Uh-huh. creo que queda mucho más claro. Y lo llegamos a vivir cuando trabajamos juntos, cuando, por ejemplo, venía la Orquesta Sinfónica de la Uh-huh. Universidad de Guanajuato, el tema de transportar el piano, Uh-huh. que pues, también necesita un flete que Sí, es para que no se específico, desafine y así. pero eso es mucho más explicable. Uh-huh. Ok, pues necesitas algo especial para un piano. ¿Por qué? Porque ese piano cuesta 10 millones de pesos. Bueno, si cuesta eso, entonces sí, no me Uh-huh. importa pagar mucho en ese flete para que no me Uh-huh. lo cobren. O sea, como que esa lógica no Sí, y es tan luego, medible en arte plástica. no, y ¿sabes Pero qué? también Sobre yo todo creo cuando que es arte contemporáneo. sí, exacto. Porque, por Ya, ejemplo, esto de los costales, por ejemplo, nos pasó con la obra de Teresa Margolles, La Promesa, que tal cual eran costales pues, de una casa que se había demolido, ¿no? Entonces, era un cuestionamiento de, bueno, pero ¿por qué vas a asegurar 40 Pedazos de piedra. costales de pedazos de piedra y de cemento y de tierra? ¿No? yo no soy administrador y te hubiera hecho la misma pregunta probablemente. Pues sí. Pero ¿sabes qué? También yo creo que, pues, no eres administrador o no eres administrador de una ventanilla de recepción de documentos del ISSSTE, ¿sabes? Eres Ajá, administrador de una institución de cultura. También siento exacto. que ahí falta iniciativa de parte de ellos de irse a Sí, asomar, a entender cómo es, de pararse en la exposición, porque esto sí, también sucede muy como de la burocracia, pues no solo del sí. estado de Guanajuato, sino en general, ¿no? O Sí, en sea, general. ¿por qué Ujú, no? Sí, ¿por qué si estás trabajando para esta institución de cultura que se llama Fórum Cultural Guanajuato ujú, y firmas esos documentos a nombre de Fórum ujú. Cultural Guanajuato, no te involucras en los procesos Claro, culturales de los que estás tú administrando el dinero? Me parece también una exacto. falla Sí, fundamental pues de estas personas específicamente, ¿Qué? ¿no? sí, porque entonces los lineamientos administrativos que nos ponen, pues denotan eso, que no hay, pero para nada pues ni conocimiento, ni empatía, ni sensibilidad, ni nada de nada ante lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, esto de estoy en montaje, no lo entienden, ¿no? O sea, y bueno, y a lo mejor ahí me voy acercando porque ya me desvié también un chorro de qué es eso de estoy en montaje, ¿no? Entonces, Así, cuando todo eso ya volvamos. sucedió y ya tuvimos el contrato y ya llegó la obra, bueno, recibimos las cajas, se hace toda la descarga. Usualmente se deja la obra descansando en la bodega, que también es un Descansando. término como muy curioso, ajá, justamente para que se vaya aclimatando a las nuevas condiciones, ¿no? O sea, Ok, aunque ok. vienen en las cajas, que se supone que vienen aisladas y todo, pues de cualquier manera hay que dejar que todo eso se asiente y como, pues sí, que haya una adaptación, ¿no? Pues sí, Y porque para entonces, explicar un poco, pues a lo mejor la obra viene de aquí de la Ciudad de México, que es más húmeda, es exacto. más alta, y va a León, que es pues esencialmente un sartén, entonces es seco, caliente, y aunque esté aislada la caja, se Sí, tiene que acostumbrar, digamos, la obra a su nuevo sí, clima, y entonces exacto, la dejan exactamente. descansando 1 o 2 días, ¿no? Sí. Algo así. Sí, depende. Ajá. Nosotros por lo general es como un día.
Entonces, o sea, la recibimos, se queda ya todo ese día y hasta el día siguiente movemos y entonces ya subimos. Sí, capaz que tiene jet lag. Sí. Pues sí, imagínate. No va Hay a que- lucir tan linda con esas ojeras después del viaje. Exacto. Pues. Y aparte, pues la gente va a ir a verla, entonces tiene que Ajá. verse Que se como vea lechuga. chula. O sea, sí. Exacto. Entonces, bueno, se deja descansando y luego empezamos un proceso que se llama de dictaminación, que es bien bonito, pero es bien cansado, ¿no? O sea, la dictaminación consiste en verificar el estado en el que está llegando cada una de las piezas que conforman la exposición. Y entonces hay un comisario o comisaria, que es el representante de la otra institución o del artista, que viene del otro, pues sí, del otro lado, pues. ¿Y tiene placa y todo? Claro, y así su estrella. Su estrella y botas. así de... Y Sí, se no para. cabemos los dos en En este pueblo. ya. ¡Ay! Iba a decir esa frase, Cami. En este pueblo ya no cabemos los dos. Sí, Hay una serpiente exactamente en mi así. bota. Así, ajá. Y entonces, Me encanta que Sandra, sí, así. Así, sí, ya acabaron con sus referencias de Toy Story, gracias. Ahora voy a seguir hablando. es que esa imagen es siempre como que a las personas que se los digo siempre, esa es la primera imagen que se les viene Sí, a pues sí. en mente, ¿no? Nosotros bien divertidos y Sandra, es que he oído tantas veces ese chiste que estoy harta y quiero pasar al otro tema. Exactamente, gracias, bye. Chema, déjame platicarte de la dictaminación porque es tan interesante. Más interesante que un comisario, ok, no puedo esperar. Sí. No, bueno. A ver, entonces, el proceso de dictaminación, llega el comisario. Sí, bueno, normalmente los comisarios vienen junto con la obra, ¿no? También depende, porque, por ejemplo, en esto que les platicaba, cuando es obra con declaratoria o que tiene así como unas cuestiones así muy importantes, también viajan muchas veces con custodia, por ejemplo, en alguna exposición que tuvimos hace algunos meses, pues tenía que ser la Guardia Nacional, por ejemplo, Wow. custodias privadas, de acuerdo a pues sí, al valor que tiene. Pero ve el comisario lo meten ahí, va en la camioneta con la obra. A veces sí, en el mismo ¿Sí? camión ajá, Wow. o vienen en un transporte que viene junto con ellos, que se llama el carro piloto, por ejemplo, que es una pequeña van o un coche un poco más pequeño, en donde vienen a veces los comisarios, pero hay ocasiones en donde sí, tal cual, o sea, vienen en el camión o sea, en el tráiler gigantesco en cabina, ahí vienen los comisarios. Ajá. Sí, y te Así, digo, o hecho sea, un huequito entre las cajas con su escopeta recortada, me lo imaginé así de no, para eso está la custodia, Chema. Ajá. Entonces, y a veces no, o sea, a veces el comisario se viene en el camión, o sea, en un camión de línea, y llega al tiempo que llega la obra, pues, y así. Entonces, depende mucho como del tipo de obra que sea, ¿no? Y cuáles son sus necesidades, y cuál es su valor, y cuáles como, pues, los requerimientos también que tiene, ¿no? Y entonces, para eso, es que una de las partes que a mí más me gustan, y así de verdad es así como magia, es cuando desembalas. O sea, porque el primer acercamiento que tengo con la obra, pues es muchas veces a través de la lista de obra, que pues vienen las fotitos así chiquitas, pixeleadas, muchas veces en blanco y negro, aunque las veas en la pantalla y te digan las dimensiones, pues es diferente, ¿no? Entonces, de pronto, cuando abres la caja y ves eso que está ahí, es una cosa, de verdad es una sensación que para mí es de las que más valen la pena de este trabajo, ¿no? O sea, Ay, qué bonito. porque además es de las cosas que muy poca gente tiene como esa posibilidad, ¿no? Porque pues en los museos siempre te dicen, no te acerques, no toques, no. Y entonces aquí pues así nosotros de... podemos hacer eso. O sea, obviamente no las toco ni las rasco, ¿no? Traemos nuestros guantes y toda la cosa. Así. Ok, la voy a lamer poquito, nada más para ver. No, pero por ejemplo... Sandra, ¿nunca has lamido una obra solo porque puedes? Ya, ¿Nunca así, lamido una obra, no, así como, pero, puedo hacerlo, nadie me está viendo. Pero sí la he ¿no? olido muchísimo. Ah, ok. Ajá, a que huelen las esculturas, los lienzos, ¿no? No, es que, porque, por ejemplo, el óleo
o sea, tiene un olor tan Sí. peculiar y tan característico que aunque tenga años, sigue oliendo. Entonces, ahí sí, la verdad, así me Te das tu acerco toque. lo más que puedo y me doy mi toque de óleo Te da porque sus me llegues. encanta, sí, o sea, y es esas sensaciones que, pues sí, que disfruto un montón y que son así como de, ay, este momento en el que desembalo y veo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que me pasó eso, que ha sido una de mis exposiciones favoritas, no sé, como por una cuestión como emocional, o no sé, me gustó mucho, la disfruté mucho, una que se llamó Monstruo, de Gerardo Montiel Clint. Esa no la vi, esa no la Y vi. ese a mí me gustó muchísimo, de verdad, o sea, como que traía todo un rollo ahí, pues sí, emotivo, todo el discurso que tenían sus fotos, pero, pues justo, ¿no? Cuando veo la lista de obra, pues veo unas imágenes que había varios como retratos de mujeres y pues sí, tú las ves y, pues sí, las fotos, ¿no? Esta se llama Bonito. Marta, esta se llama, pues, bueno. Esas venían A la grande le enrolladas. pusimos Cuca. Ajá. Ándale, ajá. Y entonces, al momento de abrir, porque aparte eran unas impresiones así, pues de una muy buena calidad, pues, y veo esa foto inmensa en la mesa de dictaminación y la mirada de la mujer de la foto, bueno, o sea, fue así de verdad de ponerme chinita de ver esa cosa ahí, ¿no? O sea, de que pues sí, de la fotito ahí chiquitita, pixeleada y en blanco y negro que te mandan en la lista de obra, a ver esa foto de 1,5 metros y esa calidad de impresión y así fue así de, o sea, sí, como que son emociones muy fuertes, ¿no? Y este proceso que estás platicando me parece súper interesante porque, digo, están las obras y el curador, la curadora hacen un trabajo para que tenga todo un proceso en el discurso y todo lo que ya hemos platicado, pero esta sensación de desenvolver un regalo y sorprenderte con lo que hay en la caja y no sabías que había, creo que, como dices, muy pocas personas pueden tener esa sensación con obra artística. Sí, la verdad es que Sí. en ese Está sentido increíble. sí me siento privilegiada. Digo, tan solo esta de Felgueres, por ejemplo, que también la disfruté muchísimo porque además fue la última exposición que vi en México contigo, Gaby, Sí, antes de fuimos, sí, pandemia. sí, 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 Ajá, sí, antes de pandemia, justo, fue así. justo inicios de marzo, ¿no? Finales de No, febrero, ¿sabes qué? inicios de Fue marzo. justo hace un año, hace 2 años, porque yo había inaugurado una exposición el 21 de febrero y para ese fin de semana es que fuimos o sea, como unas cuantas semanas antes de que empezara la cuarentena. O sea, fue, sí, Sí, fue exacto así 2 años. exactamente en estas fechas, hace 2 años. Ay, Ujú. Dios mío, sí pasó el tiempo. Sí, fíjate. Y entonces, pues fue una exposición que me gustó muchísimo, que disfruté un montón y que Sí, entre broma y broma dices, ay, esta nos la deberíamos de llevar a León, ¿sabes? Y sí, ¡zas! Que nos la llevamos a León. Entonces, sí, cuando yo supe que esa exposición iba a venir al MAC, bueno, así fue una emoción de verdad. Y entonces, estar desembalando eso que yo había visto, o sea, como simple mortal que va a un museo a ver una exposición y una obra que le gustó tanto y de pronto tenerla así y poder olerla y poderla, pues sí es un nivel de disfrute y de gozo, pues, ay, qué cursi, pero único, de verdad. O sea, sí, sí. bien bonito. Eso yo creo, el episodio pasado hablábamos de cómo hubo una par de visitas a estudios que pude hacer esta Semana del Arte, que de verdad era como, o sea, estás allí y ves los triques y las cosas de los artistas y sus libros y sus, ¿sabes? Y los ves a ellos hablando y entiendes tan bien, o sea, eso para mí fue, yo creo que esta sensación tuya, ¿sabes? Como Ujú. qué, qué chido, qué enriquecedor, qué privilegio, Sí, sí. qué bien estoy entendiendo esto ahora que lo veo así. O sea, como que tiene como otro peso específico, ¿no? Sí es como una cosa de lo más grato de este tipo de Sí, chambas, ¿no?
Sí, es tal cual así como yo definiría algo gozoso. O sea, de verdad, Ujú. esa palabra así de gozar el momento, o sea, para mí, eso es de los momentos que yo más disfruto de mi trabajo. O sea, y de verdad es muy pesado, muy cansado, muy agotador, porque además estás de pie todo el día e inclinada, entonces mi pobre espalda también acaba hecha trizas con la hernia que tengo. Este, pero es bien bonito, o sea, esa parte de verdad, pese a lo cansado que es de lo más satisfactorio, pues así como, porque sí, de verdad es un privilegio que muy pocos pues tenemos, ¿no? Entonces eso es bien bonito. Sí, y creo que termina siendo esos momentos por los que uno se queda pese a las Sí, dificultades, el cansancio, a la burocracia, a los presupuestos raquíticos. Estos sí, momentos son, creo que los que uno hacen que valga sopesa, la pena. ¿no? Sí, Cuando fíjate decides que quedarte. eso y la gente también. Por ejemplo, Y la uno gente. de los momentos así también, así como recientemente, como muy emotivos para mí, fue hace poco con la exposición que tuvimos en Negro Sol de la Melancolía, que Ujú. tuvimos en vinculación con el Carrillo Gil. Fue un grupo de la Ibero, de una materia que además era la materia que yo solía dar, que era donde te di clase a ti, Gaby, y que Ah, ese semestre pues no pude dar porque pues estaba súper saturada y así. Entonces, la maestra Hilda Aguado, que quizás ustedes conocen, que se quedó a cargo de esa materia, sí, llevó a la su conozco. Claro. grupo y entonces pues les platiqué así muy brevemente un poco de la gestión y como sea, esto que estoy platicando, pero así como en versión rápida, ¿no? Y entonces les dije, bueno, si quieren más bien ahorita, vean la exposición, disfrútenla, y si tienen alguna otra pregunta, pues ya vienen y pues con mucho gusto les contesto como preguntas puntuales que ustedes tengan o que a ustedes les interese. Bueno, esa vez los chavos no se iban y no dejaban de preguntar cosas y cosas y cosas. Entonces, o sea, de verdad, yo me quedé ahí y los chavos se quedaron, o sea, hubo, no todos, pero sí hubo varios que, además de que venían a cada rato y me preguntaban cosas y cosas, se quedaron 2 horas y cacho ahí en esa exposición e iban y veían y contemplaban y no sé qué. Y, o sea, entonces es donde dices, ay, esto está bonito. Que sí, yo creo que de Qué ahí viene un bonito. poco mi amor, porque era esta experiencia, pero digamos, no todos los días ves que gente tiene ahí una revelación, ¿no? Pero Claro, dando no, recorridos guiados, pues sí, muy seguido ves este tipo de experiencias y verlo en otra gente mientras tú estás explicando es fantástico, o sea, de verdad, eh, y verlo en niños chiquitos, en niños de ay, los kinder, niños, sí, los niños es la cosa más bonita, sí, porque sí, digo, a mí no me toca tanto como esa parte de los recorridos y eso, pero sí me ha tocado en algunas visitas guiadas que nos han tocado, que pues llevan a sus hijitos o así, ¿no? Y las caritas o cómo lo interpretan ellos o cosas así, eso es también como, pues sí, son de esos momentos pues bien enriquecedores y justo, ¿no? Que es, bueno, pues sí, ahora, vale la pena todo esto, ¿no? sí. Porque además es una sensación de que tu trabajo está aportando algo a alguien más, Ujú, ¿no? Que eso ujú, pues también es algo como bien lindo, ¿no? sí. Y sabes que yo me acuerdo mucho que, pues alguien en algún momento, pues yo siempre suelo como andar jalándome gente así de que, vente a la inauguración, vente no sé Ujú, qué, ven, visítame. Entonces, así siempre, ¿no? Siempre ujú. he sido así. Y entonces, y de hecho siempre ando llevando amigos y los meto a veces, no les voy a, este es un secreto, pero a veces meto gente que no es de prensa, los meto como prensa, para que vengan conmigo a, a los Oye, mira, eventos y todo. qué padre saber que haces ese tipo de cosas con tus amigos. Digo, no me ha tocado, Pues porque no vienes, Porque tú Cami, estás porque hasta no acá. vienes. pero ya espero que me pases así con mi agüita San Pellegrino. Espero, Ya te dije mínimo. que te iba a pasar como prensa O para el sea, próximo Zenamacon. Pero bueno, alguna vez alguien me dijo así como, alguien que yo invité, ¿sabes? Me dijo, ay, me encanta el museo, es un lugar con tanta paz, tanta calma, ay, es como así como que este momento de tranquilidad y esparcimiento y belleza, ¿no? Y yo dije, dude,
no tienes la menor idea de cómo es el interior de la vida del museo. Es estrés y locura. Sí, es muy bonito, pero es estrés y locura. Sí, pareciera que no, pero sí, ¿no? Sí. Es que además es eso también, o sea, porque además cuando pensamos en la cuestión cultural y eso, creo que de las disciplinas más como, voy a ponerlo entre comillas, pero como despreciadas, es justamente la cuestión de las exposiciones, porque la gente se imagina, ay, pues qué trabajo es colgar unos cuadritos. O sea, de verdad, esa es, de hecho, cuando yo daba la clase de organización de eventos culturales, los equipos muchas veces que se iban por lo fácil era, ay, pues vamos a hacer una exposición, pues qué chiste, eso qué, ¿no? Pero está mucho como en el imaginario de la gente, o sea, pues hay unos cuadros colgados, pues qué chiste tiene o qué, Pues sí. qué, ¿no? Ay. Entonces, pero pues hay un montón de trabajo y ahorita les platiqué un poco de lo administrativo, porque no hemos llegado a la parte de estoy en montaje, ¿no? O sea, apenas vamos Lleguemos rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, porque de hecho justo es lo que les iba a decir, porque a ver, y nada más como para retomar y checar un poco, tenemos toda la parte de la administración previa y recibir la lista y toda esta parte y que si los proveedores, montaje, todo esto. Llega el montaje, o sea, llega por fin la obra al museo y llega este momento mágico de sacar la obra y de disfrutar ese punto. Supongo que hay un crew de montaje que van siguiendo las normas específicas. Si hacen algo mal, el comisario les dispara y ya queda la obra montada, ¿no? Y ya todas las partes que se unieron a voluntad, esta parte de unión de voluntades, dicen, qué bonita quedó. Vamos a hacer la inauguración, vamos a llevarle a llevar agüita San Pellegrino y vino California, porque me imagino que es lo que... Perrier, y ahí acaba tu trabajo. No, perdón, sí, yo sé Pellegrino, Perrier. Agua Perrier. Ya está montada la obra y ya llega la gente, y ahí tú descansas un poco de la obra, ¿o no? No. ¿Qué haces tú? O sea, ya está montada, ya está la gente disfrutando. ¿Tú qué haces ahí? O sea, ¿te refieres al momento de la inauguración o cuando es ya al día siguiente? O sea, ¿o a qué ya que se montó y ya que está en manos del público, de algún modo, ¿qué te toca en esa exposición en particular? O si descansas un poco como de, pues ya ahí no tengo nada que hacer porque pues ya está Sí, montada. A lo mejor al día siguiente o los primeros días, sí es un poco así como de, ay, ya, ¿no? Un poco. Pero luego pues siguen los procesos administrativos porque pues hay que pagarle a los proveedores, hay que hacer los registros, hay que hacer los reportes y otro montón de trabajo administrativo. ¿En qué momento dirías que tu trabajo ha terminado con esa exposición? Pues cuando yo creo que no solo cuando se la llevan, porque después hay que pagarles a los de transporte por el retorno. Entonces, y supongo que alguien revisa que esté bien y si no, pues te toca un... Sí, pero pues en general eso no me ha tocado tanto, porque más bien llegan y pues ya se guardan en sus bodegas o se va al siguiente lugar donde va a itinerar la obra o lo que sea. Pues sí, cuando se hace la entrega de la obra al coleccionista o al museo o a la galería o al artista que nos la prestó, y cuando termino de pagar todo lo que se tiene que pagar de esa exposición. Pero para eso entonces ya estás trabajando en ya la estoy siguiente. en la otra. Sí. Sí, exacto. Sí, probablemente estás entregando como ya lo último de esta, pero al día siguiente toca montaje, ¿no? De la que viene. Pues muchas veces sí, porque de hecho, o sea, el día que se termina, normalmente la fecha de cierre de la exposición es un domingo, ¿no? Entonces, el lunes empezamos a desmontar, porque lo que tenemos que hacer es quitar todo, o sea, vaciar la sala lo más rápido posible para que mis compañeros de museografía puedan entrar y adecuar para la que sigue, ¿no? Porque normalmente tenemos un espacio como de 3 semanas, más o menos, entre una exposición y otra. Entonces, en 3 semanas, por eso también eso a mí me parece como magia. Así, la parte museográfica tal cual,
Así yo siempre, desde que era público y visitaba y decía, es que esto, o sea, es magia, así, o sea, viste un espacio y a la siguiente exposición es algo completamente diferente, ¿no? Y la gente trabajando en eso, magia, como no, pues pásame la varita de Ajá, Harry Potter. exactamente. 3 semanas partiéndome el Exacto, 3 hocico para que semanas fuera ahí y tu metidos. magia, ¿no? Es como que salen Pues de la sí, cirugía y pero gracias ¿sabes a qué, Dios. Chema? Al final de cuentas, pues sí, porque, digo, ¿Sí? obviamente es mucho trabajo y mucha dedicación y muchísimas horas, pero pues al final de cuentas eso es magia, pues, o sea, ¿qué tal? Porque además, bueno, yo sí debo decir que el equipo de museografía, bueno, yo así los quiero muchísimo, porque son Sí, son chidos. así súper dispuestos, resuelven las cosas, son los que te dan ese buen humor, ¿no? Cuando estás ahí ya todos cansados y todos así, que llevamos 12 horas trabajando metidos en sala, porque además una cosa muy cansada es que pues no sales. Entonces no tienes noción luego del tiempo, ¿no? O sea, de verdad hemos pasado 12, 14, 16 horas ahí metidos, entonces, y ya cuando estás así, que ya no puedes y que te tumbas al piso y empiezas a bala con sus chistes, ¿no? O Pablito o Don Lalo, entonces esa parte, pues es magia, de verdad. O Y sea, una cosa que la gente no ellos... sabe ni se espera es que cuando están las salas cerradas y están en montaje, allí se escucha muchísima banda. Ah, claro. Y Don Lalo, por ejemplo, es el encargado de la música, entonces se lleva su radiecito y pues ahí está, Don Lalo, ¿qué pasó con la música? Y entonces, Ajá, porque ¿cómo van a trabajar sin música? Francamente, están pintando mamparas, están DJ Lalo. cortando MDFs y están pegando letras en las paredes y eso no lo puedes hacer sin música. Entonces, y era de las cosas que a mí más me hacían gracia, pero más me gustaba de cuando estaban en montaje. Nosotros normalmente no interveníamos en montaje, salvo alguna vez muy al principio cuando pues todavía no estaba como tan aceitada la máquina de las exposiciones, nos dijeron, no vamos a alcanzar, échense por favor, pinten estas mamparas. Y ahí estábamos los de servicios educativos o quitando los viniles de las letras, quitándolos de las mamparas, porque se tienen que quitar letra por letra, eso Sí, seguramente el usted otro no día lo fue sabe. una cosa chistosa porque me habló una amiga muy querida que trabaja en una universidad y que tenía que hacer una exposición por el aniversario de la universidad, ¿no? Entonces le prestamos unas mesas y no sé qué, y entonces me habla al celular así, y dice, Sandrita, es que estamos aquí y están las letras de la exposición pasada, que fue además una exposición de antes de pandemia, pero ¿y cómo le hacen? ¿Cómo las quitan? Porque las estamos quitando de uno por uno. ¿Ah, sí? Pues así se quitan de uno Así por se uno. Es muy quitan. tardado. Sí. Sí, Pues es muy sí, tardado, así. sí. Entonces, y además esas que tenían como 3 años pegadas, pues peor tantito, ¿no? Dice, Bien ay, pegajosas. pensé que me ibas a dar una solución mágica para que se quitara. Mi solución mágica son los del crew de montaje. Es Pues no, contrata a Don Lalo. sí. O pon banda, a lo mejor te sirve. Tráete muchos alumnos para que te ayuden a quitar, porque todas esas letritas se quitan de una por una. Entonces, en 3 semanas tenemos que dejar esa sala, o sea, bueno, en menos de 3 semanas, o sea, lista porque además la obra no puede entrar a sala si no está lista, ¿no? O sea, Claro, si está la pintura fresca, así cualquier cosa. Exactamente, ajá. Sí, entonces si no está ya pintada la sala, no puedo yo subir obra todavía, entonces pues se van retrasando todos esos procesos. Oigan, pues no quiero ser el aguafiestas, Pero ya pero se nos llevamos acabó el tiempo. ya casi la hora y media, ¿eh? Bueno, No, no es con el cierto. con el corte que tuvimos, pero sí llevamos como hora 20. Entonces, creo que vamos cerrando. Yo sí digo que invitemos otro día también a Sandra para continuar con la plática. Igual agarrar otro tema y entrar en anécdotas de cosas que pasan tras bambalinas de los museos, por ejemplo, se me ocurre que podría estar súper interesante. Pero antes de irnos, antes de cerrar, como acostumbramos, 3 tips, 3 ideas para disfrutar una exposición temporal, ¿les parece? Sí, bueno, aquí normalmente, Sandrita, yo doy tres puntos, pero cuando tenemos invitado,
Damos uno cada quien y quien empieza siempre es el invitado. Y yo te diría que si puedes dar 2 está bien, porque yo de este tema sé poco, pero pero sí, como 3 puntos para valorar este tipo de exposiciones o para conocer más de este tipo de trabajo. ¿Qué nos dirías? Yo creo que la primera cosa es que no piensen que tienen que entender, ¿no? Porque luego muchas veces la gente piensa que, ay, es que no le entiendo, ¿no? Pues es que no se trata de entender, se trata de sentirlo y ya. Y se vale que no te guste, o sea, por supuesto que es válido que no te guste, porque esa luego también es una cosa, ¿no? Que mucha gente que a lo mejor no tiene tanta hábito de ir a un museo o algo, una de las, digamos, como de los temores es eso, ¿no? Es que no le voy a entender y es que, ¿y qué tal que no me gusta? Como que sentimos la obligación de que nos guste una exposición. Y pues no, aunque sea el autor que quieras, el artista que más te digan que es súper renombrado y famoso y lo que tú quieras, pues si a ti no te gusta, no te gusta y es válido, pues, ¿no? Entonces, yo creo que para disfrutar es eso, no tienes que entenderlo y no te tiene que gustar. O sea, simplemente pues vas abierto a lo que sientas, ¿no? Me gustó. Así de, no te tiene que gustar, relájate. Pues sí. Disfrútalo. Siéntelo. O sea, disfrutar hay otras formas, no solo de gusto, no gusto, sino consúmelo. Pero tú, Cami, tú has visto varias exposiciones temporales. Tú podrías dar un punto al respecto. Yo el punto que daría, y unido a todo esto que hemos estado platicando y lo que me ha tocado hacer, digo, para nada en esos niveles, pero es que cuando vas a una exposición temporal, tratar de ver tanto lo que está como lo que no está. A mí así me resulta más interesante, porque tú puedes decir, esa pintura sí o esa obra está ahí en particular, pero cuando vas varias veces y de pronto dices, sí, pero hay todo un trabajo detrás para que esta obra se vea bien aquí. Sí. Y hay una serie de vacíos que tuvieron que existir a veces para que esa obra en particular luciera. Y a veces cuesta más trabajo generar esos vacíos que poner mamparas. Y es un tema, pensando en este disfrute de los espacios, porque una exposición temporal es a fin de cuentas, pues generar un espacio en un tiempo en el que, en un lugar en el que aquí va a estar y en unos meses, en unas semanas ya no. Y va a estar en otro lado y va a generar otro ambiente. Sí. Y yo es lo que diría, y sí, no es por nada, pero uno no tiene que ponerse a pensar cuando se come una hamburguesa en el trabajo de él que hizo la hamburguesa. No siempre. Pero en el trabajo de pronto de este tipo de exposiciones, a mí sí me gusta mucho, y yo porque soy más talachero, o sea, yo a veces disfruto más la producción que la obra. No sé si tiene sentido, pero observar la producción también puede resultar fascinante. Yo porque soy más de los que pueden llevar los taladros, ¿sabes? Yo sería lo que diría. Y yo, fíjense que yo, pues lo saben, voy a muchísimas exposiciones temporales todo el tiempo. Entonces, lo que yo digamos, con el trayecto de años de hacer esta cosa, he aprendido a valorar mucho es, y es el motivo por el cual me parecía muy importante hablar esto y por el cual además me gusta que hayamos podido invitar a Sandra que nos hablara con tanto detalle y todo, es el tipo como de trabajo, de dedicación, de especialización, de conocimiento que se requiere para hacer que esto suceda, es bien interesante, es bien importante, es bien diverso además, ¿no? Cada una de estas exposiciones es un mundo en sí misma y entonces ese es realmente como mi punto o sea, para dejarles pues la valoración de este tipo de trabajo que en lo cotidiano además requiere mucho de ti, ¿no? Requiere de tu vida, de tu espalda, de tu tiempo, de tus ojos. O sea,
como para ponerlo en un, ¿sabes? En una dimensión que se entienda que las cosas que suceden en la cultura son gente que sucede en la cultura, ¿no? Y Sí. entonces ese era como mi punto, ese era como lo que me parecía lindo poder dejar aquí y explicar. Sí, y yo quisiera decir una cosa más, perdón, Chema, te la robé. Yo creo que ya medio un poco lo dijiste tú, pero creo que una cosa que también, y yo me acuerdo que se los decía mucho a los chicos cuando me tocaba llevarlos a los deluxe, es no veas una exposición solo una vez y no veas solamente una exposición, porque luego también eso, ¿no? Hacemos juicio, es que no me gusta ir a los museos porque ya fui una vez y había una cosa bien rara que ni la entendí y no me gustó. Pues no, y aunque te guste, o aunque no, y si no te gustó también, no vayas solo una vez, porque la experiencia es distinta siempre, ¿no? O sea, depende de tu humor, de cómo estás en ese momento, con quién vas, si fuiste solo, si fuiste con tu novio y estaban peleados ese día, ¿no? O sea, depende de un montón de cosas, y entonces dependiendo de todo ese contexto, va a ser diferente cómo vas a verla. Y siempre me acuerdo de esta frase de este filósofo que nunca sé quién era, pero nunca pasas 2 veces por el mismo río. Y Heráclito. Heráclito, el del río. De Éfeso. Ajá, Heráclito de Éfeso. Bueno, pues esa frase que nunca sé y siempre me dicen cuando la digo, nunca pasas 2 veces por el mismo río, es esto. O sea, nunca vas 2 veces a una misma exposición. Entonces, y menos si fuiste el día de la inauguración. Es verdad, es muy cierto. Es muy cierto. Sí. Y que si una exposición te encantó, además de todo el mérito que obviamente tiene el artista, hay todo un equipo de gente, muchísima, que se encargó de que esa obra se viera como se tenía que ver para que te gustara. Y eso es un trabajo. Sí. Y es increíble. Y me encanta que haya gente como Sandra que lo haga y que lo viva y que se apasione con ello. Y por eso, pues muchas gracias también por estar aquí. Ay, pues muchas gracias a ustedes. Con mucho Antes de irnos, tenemos que decir las redes, Micam. Hay que decir las redes. Sí. Bueno, a mí me encuentran como @doncamisa en todos lados o @doncamisa_edu. A mí me encuentran, a mí y al equipo, en @demuseos en Instagram y Facebook, @demuseosmx Twitter, y en la página web que es demuseos.mx. Y Sandrita, ¿tú quieres dejar alguna red a ver si te siguen? Pues yo no tengo redes más que mis personales. Entonces no me importa. No quiero que me sigan, no me sigan. Estoy en montaje. Pueden seguirme en Instagram, que luego ahí justamente pongo mis fotos y pongo justamente mi etiqueta, que es Memorias de un Montaje. Entonces luego ahí pueden ver un poquito de esto de lo que les platiqué, y se llama Barbarita, @Barbarita, si no me equivoco, _ZE. Y ahí que busquen el hashtag Memorias de un Montaje, porque ahí es donde pones todo este contenido, que creo que está bien interesante. Y si no, también para ver las exposiciones en las que trabajas, ¿dónde pueden checar? Es MAHG, y en Facebook es Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y en Twitter no me acuerdo cómo está, pero las buscamos. Seguramente nuestros podescuchas, los visitantes, seguramente tienen Google y pueden buscar, ya tienen ahí más datos. Pues muchísimas gracias, sí, pues no sé. Cuídense mucho. Sandrita, qué lindo tenerte en el podcast. Abrazos. Qué gusto verte por acá y hasta luego. Adiós, Micam. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.